El lago se estaba secando lentamente y junto con el agua empezó a salir a la superficie una verdad que había sido ocultada durante décadas. Cuando en el fondo encontraron un camión de bomberos desaparecido hace 60 años, todos esperaban ver una cosa, pero lo que había dentro cambió para siempre la historia de la ciudad. Suscríbete para no perderte la continuación y otras historias. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. La sequía de aquel año no llegó de golpe. No fue una catástrofe repentina ni un espectáculo violento de la naturaleza. Fue un retroceso lento, casi imperceptible al principio, como si el lago Greystone hubiera decidido retirarse en silencio, centímetro a centímetro, dejando atrás aquello que había ocultado durante décadas. Cada mañana el agua amanecía un poco más lejos de la orilla, y en su lugar aparecían franjas oscuras de limo, raíces desnudas que parecían huesos, hierba quemada por el sol y un olor persistente a madera podrida. El lago no se estaba secando, estaba desnudándose. Para el pequeño pueblo maderero del norte, aquello era una desgracia más en una larga lista de derrotas. Las antiguas rampas para botes quedaban ahora en tierra firme, apuntando hacia una masa de agua cada vez más distante. Las cabañas turísticas cerraban una tras otra. Los carteles de "Se vende" se acumulaban en calles donde antes había risas de verano. El silencio se volvía espeso, incómodo. La gente hablaba del clima, del calor, de la mala suerte, pero nadie decía en voz alta lo que muchos empezaban a sentir, que el lago estaba devolviendo algo que no quería seguir guardando. Para Mark Hales, la sequía no fue solo una señal de crisis, fue una invitación. Estaba de pie en la popa de su embarcación, un viejo arrastrero reconvertido que olía a diésel, goma húmeda y café frío. El casco llevaba marcas de reparaciones improvisadas, cicatrices de una vida de trabajo duro. Mark tenía 46 años y su cuerpo lo decía todo antes de que pronunciara una palabra. El sol y el viento habían curtido su rostro hasta endurecerlo. Sus manos estaban atravesadas por pequeñas líneas blancas, recuerdos de cables tensados, metal oxidado y errores que el agua nunca perdona. No era un buscador de tesoros, tampoco un héroe. No se veía a sí mismo de ninguna de esas formas. Era un buzo especializado en limpieza subacuática, contratado para retirar troncos hundidos y restos de antiguas estructuras del fondo del lago, residuos de los tiempos del transporte maderero. Su trabajo consistía en despejar obstáculos, no en desenterrar historias. Pero aquel día, mientras el motor avanzaba despacio junto al acantilado conocido como el borde roto, Mark sabía que no estaba buscando madera. El borde roto era una pared de granito que caía en vertical hacia la profundidad, una grieta oscura en el mapa del lago. Desde niño, Mark había escuchado su nombre pronunciado en voz baja. Allí, 60 años atrás, durante una tormenta que aún se recordaba con temor, había desaparecido la autobomba número 12, el orgullo del cuerpo de bomberos del pueblo. No hubo restos, no hubo cuerpos, solo una ausencia que se volvió costumbre. Mark fijaba la mirada en la pantalla del sonar lateral. Bandas de color ámbar y negro se deslizaban lentamente hacia abajo, dibujando el relieve invisible del fondo. Había aprendido a leer esas formas como otros leían palabras. Una irregularidad, una sombra mal colocada, una geometría que no pertenecía al caos natural del lago. Esperó sin moverse, dejando que el arrastrero avanzara con la paciencia de alguien que lleva toda una vida aguardando el mismo momento. El eco apareció de repente. No fue un destello confuso ni una mancha difusa. Fue una forma clara, recta, imposible de confundir. Un rectángulo definido, con ángulos precisos, erguido a casi 40 metros de profundidad. Mark redujo el motor hasta detenerlo por completo y volvió a pasar la imagen. Ajustó la sensibilidad, comparó proporciones, respiró despacio. Las dimensiones coincidían, la número 12. Para Greystone, aquella máquina era una herida antigua. Para Mark, era algo más cercano, más íntimo. Era una sombra que había acompañado su apellido desde siempre. Su abuelo, William Hales, había sido el jefe del cuerpo de bomberos aquella noche. Fue él quien ordenó la salida del vehículo en plena tormenta. Cuando la autobomba no regresó, cuando el lago se tragó la historia, el pueblo necesitó un culpable.
y lo encontró en William Hales. Decían que 5 hombres habían muerto. Nunca se encontraron los cuerpos. Nunca apareció la máquina. Con el tiempo, la tragedia dejó de ser un hecho para convertirse en un susurro. Y en ese susurro, el nombre de William Hales siempre sonaba distinto. Como una acusación que nadie formulaba en voz alta, pero que todos entendían. Mark creció con eso. Con miradas que duraban un segundo de más. Con silencios incómodos. Con la sensación de que su familia ocupaba un lugar que no terminaba de pertenecerle al pueblo. Su abuelo murió sin que nadie le pidiera perdón, sin que nadie se preguntara si la historia había sido completa. Mark apagó el sonar. No llamó a nadie. No avisó a las autoridades. Sabía que primero necesitaba ver con sus propios ojos. Preparó el equipo con una calma meticulosa, revisando el traje seco, los reguladores, las botellas y la mezcla de reserva. El agua dulce, fría y profunda no ofrecía segundas oportunidades. Cada gesto era medido, cada comprobación tenía el peso de una decisión tomada hace años. Se dejó caer al agua y el mundo cambió de inmediato. La luz se desvaneció rápido, como si alguien hubiera cerrado una puerta a su espalda. La temperatura descendió bruscamente y el lago se convirtió en un espacio denso, oscuro, casi violáceo. El haz de su linterna atravesaba una nube de partículas suspendidas, iluminando apenas unos metros por delante. Descendió despacio, siguiendo la línea invisible hacia el fondo. Entonces la vio. La rejilla delantera emergió de la oscuridad como un rostro antiguo. La autobomba estaba allí, erguida, casi intacta. La pintura, apagada por el tiempo, seguía siendo reconocible. Bajo las algas y el limo, el nombre todavía se adivinaba en la puerta. Mark se acercó con cuidado, esperando encontrar metal retorcido, cristales rotos, señales de un impacto violento. No las había. El techo estaba entero. La estructura conservaba una integridad inquietante. Los cristales eran opacos, como si alguien los hubiera cubierto desde dentro. Mark pasó la mano enguantada por el lateral y entonces los vio. Cordones irregulares de soldadura recorrían los bordes de las puertas. Toscos, apresurados, humanos. La idea se formó en su mente con una claridad brutal. Las tormentas no sueldan el acero. El aire le pesó en el pecho cuando inició el ascenso. Al salir a la superficie, el lago ya no le pareció un espacio vacío. Era un cómplice silencioso, un archivo sumergido. Mark se apoyó en la borda y respiró hondo, consciente de que acababa de cruzar un umbral del que no habría regreso. A partir de ese momento, todo empezó a moverse. Las autoridades recibieron la noticia sin entusiasmo. Los permisos se retrasaron. Los trámites se perdían en escritorios invisibles. Se hablaba de proteger el ecosistema, de respetar el pasado, de no remover viejas heridas. El alcalde, Richard Caldwell, era especialmente diligente en cada negativa. Su familia llevaba décadas influyendo en el destino del pueblo. Su padre había formado parte del Consejo Municipal en los años 60. Mark entendió el mensaje sin que nadie tuviera que explicárselo. El lago había empezado a hablar, y había gente que prefería no escuchar. Después de aquel primer descenso, el lago dejó de ser para Mark Hales un simple espacio de trabajo. Ya no era solo agua, profundidad y silencio. Se había convertido en una presencia cargada de intención, en un lugar que había aceptado guardar algo que nunca le perteneció. Durante la noche siguiente, mientras el arrastrero permanecía anclado y el viento arrastraba un murmullo seco desde las orillas desnudas, Mark apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía las líneas torpes de la soldadura, los bordes sellados con prisa, como si alguien hubiera tenido miedo incluso del interior de aquella máquina. Al amanecer volvió al borde roto. El lago estaba quieto, casi inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Esa calma lo inquietó más que la tormenta que, según los relatos, había engullido la autobomba 60 años atrás. Preparó el equipo con el mismo cuidado, pero esta vez su mente estaba más alerta, menos neutral. Ya no descendía para confirmar una leyenda, descendía para desmontarla. La caída hacia el fondo fue más rápida, más directa. El cuerpo recordaba el camino. Cuando la linterna volvió a arrancar la forma del vehículo de la oscuridad,
Mark sintió una extraña familiaridad, como si regresara a un lugar que siempre hubiera estado allí esperándolo. Rodeó la máquina despacio, observándola desde distintos ángulos, dejando que los detalles se ordenaran solos en su mente. La estructura era demasiado coherente, demasiado estable. No había señales de un vuelco violento ni de un arrastre caótico. El chasis no estaba deformado como debería haberlo estado tras un impacto contra la pared de granito. Las ruedas seguían alineadas. Incluso el frontal conservaba una dignidad antinatural para algo que, según la historia oficial, había sido víctima de una noche infernal. Los cristales opacos le llamaron de nuevo la atención. No era solo el efecto del tiempo. Había algo en ellos que no encajaba con el desgaste normal. Se inclinó, acercó el foco y entendió que estaban cubiertos desde dentro, como si alguien hubiera querido impedir que se viera el interior, incluso después de hundida. Aquella intención, tan deliberada, le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del agua. Volvió a las puertas. Las costuras de soldadura recorrían los bordes con una torpeza evidente. No eran obra de un taller meticuloso ni de un trabajo pensado para durar. Eran un cierre rápido, funcional, casi desesperado. Mark pasó el dedo por una de ellas y sintió la rugosidad bajo el guante. En ese gesto sencillo se rompió definitivamente la versión que había escuchado toda su vida. No fue una tormenta, no fue un accidente, no fue el caos de la naturaleza. Al ascender, el lago le pareció distinto. El agua, al cerrarse sobre su cabeza, ya no era un refugio ni una amenaza, era un testigo. Cuando volvió a la cubierta, el aire le supo a metal viejo y a algo más amargo. La certeza de que su abuelo había cargado con una culpa fabricada. Durante los días siguientes, Mark intentó seguir los canales oficiales. Informó de la presencia del vehículo, presentó informes técnicos, solicitó permisos para un examen más profundo. Cada respuesta llegaba con retraso, envuelta en palabras cuidadosas que no decían nada. Se hablaba de impacto ambiental, de estudios previos necesarios, de respeto por un posible lugar de duelo. A cada argumento Mark oponía hechos. A cada hecho le respondían con silencio. El alcalde Richard Caldwell apareció pronto en escena. No de forma abierta, no con amenazas ni órdenes directas. Simplemente estaba allí, presente en cada conversación importante, asegurándose de que todo avanzara con una lentitud asfixiante. Caldwell hablaba de estabilidad, de no remover el pasado, de evitar conflictos innecesarios en un pueblo ya golpeado por la crisis. Mark lo escuchaba con una atención fría, consciente de que detrás de aquella calma había algo más que prudencia. La familia Caldwell llevaba décadas marcando el ritmo de Greystone. Su apellido estaba ligado a decisiones tomadas en despachos cerrados, a acuerdos que nunca llegaron a los periódicos. El padre de Richard había sido miembro del Consejo Municipal en los años 60, en los mismos años en que la autobomba número 12 desapareció. Esa coincidencia no era una prueba, pero tampoco era inocente. Cuanto más insistía Mark, más resistencia encontraba. Y esa resistencia, lejos de detenerlo, empezó a señalarle el camino. Si la máquina fuera solo un resto histórico, nadie se esforzaría tanto en mantenerla donde estaba. Decidió cambiar de estrategia. Si el lago le había dado el objeto, la tierra firme debía darle las razones. Empezó a pasar horas en la biblioteca municipal, en un sótano que olía a papel viejo y humedad. Allí, entre periódicos amarillentos y actas olvidadas, Mark buscaba patrones, no titulares. Fechas, cifras, nombres repetidos. Al principio no encontró nada concluyente. Solo fragmentos de una época difícil, menciones a presupuestos ajustados, a préstamos municipales, a debates sobre infraestructuras que el pueblo no podía permitirse. Pero poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. La compra de la autobomba había sido una operación costosa, financiada en parte mediante crédito. El vehículo estaba asegurado por una suma sorprendentemente alta, muy por encima de lo habitual para un pueblo de ese tamaño. Mark se detuvo sobre ese dato. Lo leyó varias veces, comprobó fechas, buscó referencias cruzadas. No era un error. La máquina estaba asegurada al doble de su valor real. Aquello no demostraba nada por sí solo, pero abría una puerta inquietante. Volvió a la biblioteca noche tras noche.
Mientras fuera el pueblo se apagaba temprano y las calles quedaban vacías, él seguía rodeado de papeles, reconstruyendo una historia que nadie había querido contar. Empezó a entender que Greystone, en aquellos años, había estado al borde de la quiebra. La industria maderera se debilitaba. Los ingresos caían, las deudas crecían. La autobomba, con su equipamiento moderno y sus piezas importadas, no era solo una herramienta de seguridad, era un activo valioso. La idea fue tomando forma con una lógica implacable, no como una revelación repentina, sino como una conclusión inevitable. Si alguien necesitaba dinero, aquella máquina podía proporcionarlo, pero no entera, no a la vista de todos, desmontada, vendida por partes, convertida en recursos líquidos que no dejaran rastro. Y después la carcasa. Mark cerró los ojos un instante y volvió a ver el interior vacío que aún no había observado, pero que ya podía imaginar. Una estructura hueca, sellada para siempre, lanzada al lago como una mentira pesada que se hunde rápido y no vuelve. La hostilidad empezó a hacerse más tangible. Una noche, al regresar a su embarcación, encontró el motor manipulado. No fue un accidente ni un fallo técnico. Alguien había querido dejar claro que estaba cruzando un límite. Mark no denunció el sabotaje. No necesitaba confirmación oficial para algo que ya sabía. Si alguien intentaba detenerlo, era porque la verdad aún tenía poder. En ese punto, la investigación dejó de ser una opción y se convirtió en una obligación. Mark entendió que el siguiente paso ya no podía depender de permisos ni de aprobaciones. La máquina debía salir a la superficie, no para él, no para su abuelo, sino para un pueblo entero que había vivido sobre una versión cómoda de su propia historia. El lago había hablado. Ahora le tocaba a la verdad respirar aire por primera vez en 60 años. La certeza no llegó como un golpe, sino como un peso constante. Después del sabotaje nocturno, Mark Hales ya no pudo fingir que lo que estaba ocurriendo era una simple resistencia burocrática. Aquello era miedo, un miedo viejo, heredado, que había sobrevivido a generaciones enteras. Y ese miedo tenía raíces profundas en el pasado del pueblo. Durante días, Mark se encerró en el sótano de la biblioteca municipal. El lugar estaba apartado del resto del edificio, como si alguien hubiera decidido que la memoria debía permanecer bajo tierra. El aire era denso, cargado de polvo y humedad. Las bombillas desnudas proyectaban una luz amarillenta sobre estanterías repletas de carpetas, periódicos encuadernados y cajas sin rotular. Allí no había orden aparente, solo acumulación, como si los documentos hubieran sido almacenados, con la esperanza de que el tiempo los volviera irrelevantes. Mark trabajaba en silencio. No buscaba titulares ni relatos heroicos. Buscaba coherencia, fechas que coincidieran, cifras que no cuadraran, nombres que aparecieran en contextos distintos. Pasaba horas revisando actas del Consejo Municipal, informes financieros, pólizas de seguro, anuncios de compra y venta. A veces salía con la sensación de no haber avanzado nada. Otras, una pequeña anotación bastaba para abrir una nueva línea de pensamiento que lo mantenía despierto toda la noche. Fue así como la historia empezó a adquirir forma. Greystone, a comienzos de los años 60, no era el pueblo próspero que muchos recordaban con nostalgia. La industria maderera estaba en declive, los contratos se reducían, los ingresos municipales apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos. El consejo debatía constantemente cómo mantener servicios esenciales sin subir impuestos ni admitir públicamente la gravedad de la situación. En ese contexto, la adquisición de la autobomba número 12 había sido presentada como una inversión estratégica, una demostración de fortaleza y modernidad. Pero los documentos decían otra cosa. La máquina había sido comprada a crédito, equipada con componentes de alto valor que superaban las necesidades reales del cuerpo de bomberos local. Bombas de latón importadas, un motor potente, sistemas que en otros lugares se reservaban para ciudades mucho más grandes. Y sobre todo, una póliza de seguro extraordinariamente elevada. Demasiado elevada para un simple vehículo de emergencia. Mark se detuvo largo rato frente a ese dato. Entendió que no se trataba de un error administrativo ni de una previsión exagerada. Era una pieza clave. El seguro convertía a la autobomba en una reserva económica silenciosa,
una salida posible en caso de emergencia financiera, una tentación. A partir de ahí, los fragmentos dispersos comenzaron a encajar con una lógica fría. Si el pueblo necesitaba dinero, la máquina podía proporcionarlo, pero no como símbolo, sino como materia, desmontada, dividida, vendida sin llamar la atención. Las piezas valiosas podían desaparecer sin levantar sospechas, mientras la historia oficial construía una tragedia conveniente. Los informes de aquellos meses mostraban movimientos inusuales, ventas sin demasiada explicación, ingresos que aparecían y desaparecían de los balances. Nada era lo bastante claro como para constituir una prueba directa, pero el patrón era innegable. La autobomba no había desaparecido en una noche de tormenta. Había sido despojada de su valor de manera metódica. Quedaba la pregunta más difícil. Los hombres, los 5 bomberos asignados a la número 12, no figuraban en ningún registro posterior. No había certificados de defunción, ni actas de recuperación de cuerpos. Solo una mención vaga a su pérdida, y con el tiempo, el silencio. Mark rastreó nombres, comparó padrones, buscó referencias cruzadas en otros estados. No fue sencillo, pero la ausencia de rastros era, en sí misma, reveladora. No habían muerto, habían desaparecido. La hipótesis tomó forma con una claridad dolorosa. Aquellos hombres habían sido comprados, no con grandes fortunas ni promesas grandilocuentes, sino con lo suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Cambiar de nombre, dejar atrás Greystone y su miseria. A cambio, el pueblo obtenía mártires sin cadáveres y una historia que nadie se atrevería a cuestionar. No hubo víctimas de la tormenta, no en el sentido literal. La única víctima real fue William Hales. Mark lo entendió con una mezcla de rabia y tristeza que le cerró la garganta. Su abuelo había sido el chivo expiatorio perfecto, jefe del cuerpo de bomberos, responsable último de las decisiones. El rostro al que señalar cuando la mentira necesitaba un ancla. Nadie se preocupó por probar su culpabilidad. Bastó con insinuarla. William Hales vivió el resto de sus días bajo ese peso. No perdió la libertad, pero perdió algo más sutil y devastador. El respeto silencioso de la comunidad, la confianza, la posibilidad de defenderse. Murió sin saber que la verdad estaba intacta, aguardando bajo el agua. Cada documento que Mark cerraba era una deuda más que sentía hacia él. Mientras tanto, la presión en el presente aumentaba. El sabotaje a su embarcación no fue el último aviso. Llamadas sin respuesta. Reuniones pospuestas indefinidamente. Miradas esquivas cuando caminaba por el muelle. Greystone no era un pueblo grande, y los silencios se notaban más que las palabras. Alguien, o varios, seguían vigilándolo. Lejos de amedrentarlo, aquello terminó de convencerlo. Si la mentira había sobrevivido 60 años, era porque demasiadas personas se habían beneficiado de ella o habían aprendido a vivir cómodamente dentro de su sombra, pero también porque nadie la había obligado a salir a la superficie. Mark dejó de esperar autorizaciones. Sabía que, mientras los papeles seguían su curso lento y controlado, el riesgo de que la máquina desapareciera de otro modo seguía presente. No hacía falta volver a hundirla. Bastaba con impedir que nadie la viera. La decisión se formó sin dramatismo, como una conclusión lógica. La autobomba debía ser izada, no como acto de desafío, sino como necesidad. El lago había guardado el secreto demasiado tiempo. La verdad no podía seguir siendo una cuestión de permisos. La noche antes de iniciar los preparativos, Mark volvió al muelle y se quedó observando el agua oscura. Pensó en los hombres que se habían marchado con nuevos nombres, en los que se habían quedado guardando silencio, en su abuelo, envejeciendo bajo una acusación que nunca pudo desmontar. Al día siguiente, empezaría la parte más peligrosa de todo aquello. No la investigación, ni los archivos, ni la resistencia velada del poder. Lo verdaderamente peligroso sería mostrar la verdad a plena luz, sin posibilidad de volver atrás. Porque una vez que algo emerge del fondo, ya no puede fingir que nunca estuvo allí. La decisión ya estaba tomada antes de que Mark Hales pronunciara una sola palabra. No fue un arrebato ni un gesto impulsivo. Fue el resultado inevitable de todo lo que había descubierto, de cada documento leído en el sótano de la biblioteca, de cada silencio evasivo,
de cada obstáculo levantado con cortesía administrativa. Esperar más significaba permitir que la mentira siguiera respirando. Actuar significaba ponerle fin, aunque el precio fuera alto. El amanecer del día deslizado fue gris y frío. El lago Greystone parecía contener el aliento. La superficie estaba casi inmóvil, como si incluso el agua entendiera que algo largamente oculto estaba a punto de regresar al mundo. Mark trabajó sin ayuda oficial, con el mínimo de personas necesarias y sin anuncios previos. No buscaba un espectáculo, buscaba un hecho. Cada movimiento fue preciso. Los cables descendieron hacia la profundidad siguiendo el mismo camino que Mark había recorrido tantas veces. La maquinaria respondió con un gemido bajo, tenso, como si también sintiera el peso de lo que estaba a punto de sacar a la luz. Metro a metro, la estructura comenzó a separarse del fondo que la había sostenido durante 6 décadas. No hubo sobresaltos, no hubo colapsos. La autobomba ascendió con una docilidad inquietante, como si hubiera estado esperando ese momento. Cuando la parte superior rompió la superficie, el silencio se volvió absoluto. La gente había empezado a reunirse sin convocatorias ni comunicados. El rumor se extendió por el pueblo con una rapidez que ningún aviso oficial habría logrado. Ancianos que recordaban la noche de la tormenta, adultos que crecieron oyendo la historia, jóvenes que solo conocían la leyenda. Todos estaban allí, mirando cómo el pasado emergía empapado y oxidado, pero intacto en su forma esencial. La autobomba número 12 quedó suspendida unos instantes sobre el agua antes de ser depositada en tierra firme. No parecía un objeto rescatado, sino un testigo traído a declarar. La pintura apagada, el metal corroído, la forma reconocible bastaban para confirmar su identidad, sin lugar a dudas. Las autoridades llegaron tarde. El alcalde Richard Caldwell apareció entre la multitud con el rostro rígido, consciente de que cualquier palabra sonaría hueca frente a lo que todos estaban viendo. Ya no había espacio para argumentos técnicos ni llamados a la prudencia. La máquina estaba allí, visible, real. El momento decisivo llegó cuando se procedió a abrirla. Las herramientas cortaron los cordones de soldadura con un chirrido seco que pareció atravesar a todos los presentes. Las puertas cedieron sin resistencia, revelando el interior que había permanecido sellado durante 60 años. No hubo gritos, no hubo exclamaciones, solo un murmullo bajo, incrédulo. Dentro no había restos humanos, no había asientos, no había equipos, no había nada que indicara una tragedia. Solo un espacio vacío, despojado, con marcas claras de desmontaje. Cada ausencia hablaba con más fuerza que cualquier prueba material. La mentira, cuidadosamente construida durante décadas, se desmoronó en ese instante sin necesidad de discursos. Todo lo que Mark había encontrado en los archivos se materializó ante los ojos del pueblo. La máquina había sido vaciada, preparada, hundida como una carcasa inútil destinada a sostener una historia falsa. No quedaba margen para reinterpretaciones ni excusas. La reacción fue inmediata. Las investigaciones que durante años habían sido evitadas se activaron con una rapidez casi violenta. El nombre de Richard Caldwell apareció pronto en los informes, no como autor único, sino como heredero y protector de una cadena de decisiones tomadas para preservar una versión conveniente del pasado. Su arresto por obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas no sorprendió a nadie. Era el desenlace lógico de un sistema que había sobrevivido demasiado tiempo gracias al silencio. Greystone tuvo que mirarse a sí mismo sin el consuelo del mito. Comprendió que había vivido sobre una tragedia inventada, que había señalado a un hombre inocente para proteger intereses económicos y políticos. La vergüenza no fue inmediata ni unánime, pero fue inevitable. Pasaron los meses. La atención mediática se disipó. Las investigaciones siguieron su curso. Y poco a poco, el pueblo empezó a reconstruir su memoria de otra forma. En el centro de Greystone se levantó un monumento sencillo. No era una estatua heroica ni un homenaje grandilocuente. Sobre un pedestal de hormigón descansaba la vieja autobomba, oxidada y vacía, tal como había salido del lago. Una placa metálica resumía lo que durante décadas había sido ocultado. Autobomba número 12, sacada de las profundidades. La mentira se hundió,
La verdad salió a la superficie. Debajo, un nombre. William Hales, sin acusaciones, sin defensas, solo el nombre que nunca debió ser manchado. Mark estuvo allí el día de la inauguración. Permaneció apartado, observando cómo la gente se detenía frente al monumento, cómo algunos bajaban la mirada y otros permanecían largos minutos en silencio. No buscó reconocimiento. No lo necesitaba. Lo que había venido a hacer estaba completo. Se quedó solo frente a la máquina cuando la plaza empezó a vaciarse. Pensó en su abuelo, en la vida que había llevado cargando con una culpa ajena, en el peso que finalmente había sido retirado, aunque demasiado tarde para él. Pensó también en sí mismo, en el camino que lo había llevado hasta allí, en el lago que ya no volvería a ser solo agua. Luego se marchó. Nunca volvió a bucear en Greystone. El lago había cumplido su función. Había guardado la verdad el tiempo suficiente y finalmente la había devuelto. Mark entendió que no todas las historias necesitan ser adornadas ni explicadas en exceso. Algunas solo necesitan salir a la luz. A veces basta con sacar la verdad del fondo y dejar que el sol haga el resto. Suscríbete al canal para no perderte la continuación y otras historias de las que se guardó silencio durante décadas. Mira los siguientes videos. Allí encontrarás aún más hallazgos, misterios y verdades que salieron a la superficie. Comparte este video con quienes disfrutan de historias reales con desenlaces inesperados.